En Estados Unidos se acaba de dar un nuevo tiroteo. En Estados Unidos se da más de un tiroteo al día. Lo que pasa es que no se informa de todos los tiroteos porque llenarían las noticias. Entonces se habla de los tiroteos más notables, el de hace 2 semanas, donde fueron asesinados 3 niños, que es especialmente aterrador, o el de ahora, que fue en un banco, porque el ex empleado de banco, que fue ahí a matar a sus ex compañeros de trabajo, hizo la transmisión en directo de su masacre, ¿no? Sin embargo, no se logra que en Estados Unidos haya un interés real por controlar las armas. Por lo menos que no tengan armas destinadas a la guerra, diseñadas para la guerra, como es una R-15. Hablábamos de esto el otro día ya. No es posible luchar hasta este momento no es posible luchar contra el lobby de las armas, contra las compañías que fabrican armas, contra la Asociación Nacional del Rifle y contra los republicanos que juegan a falsificar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para decirles a sus seguidores, a sus votantes, a sus militantes que están bajo un asedio terrible y que si no están armados van a morir todos. Y por lo tanto lo peor que puede hacer un gobierno es quitarte tus armas y en los últimos años gran parte de las campañas en Estados Unidos, sobre todo llevadas a cabo en los estados del sur, se han hecho diciendo que el presidente que viene, fuera Clinton, fuera Obama o fuera Biden, va a quitarte tus armas. Y eso ya basta para que voten por ti, aunque seas una rata sifilítica agonizante y sin piernas, sin patas. Van a votar por ti porque tú vas a evitar que les quiten sus armas. Pero me llamó muchísimo la atención enterarme, porque alguien me lo comentó el otro día, que este señor, que ya hablé una vez, no estoy muy enterado sobre él, pero este señor que es del equipo de los que me peino rarísimo para que no se den cuenta de las estupideces que salen 10 centímetros debajo del peinado, que es el sistema Boris Johnson, el sistema Donald Trump. Javier Milei soltó en 2022 que los estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos, lo cual sería fantástico. La forma de reducir los índices delictivos de tu país, pues evidentemente son permitir la libre portación de armas. Pequeño problema aquí es que el único país que permite la libre portación de armas es Estados Unidos, que lo permite legalmente. Pero me llama la atención, y siempre lo he dicho, parte de nuestra derecha y parte de nuestra izquierda se dedican a copiar a Estados Unidos, de eso viven. Estados Unidos hace una cosa, la ultraderecha estadounidense hace una cosa, y vienen corriendo a Abascal y Ayuso y Feijóo y la copian. O la derecha francesa, o la derecha alemana, o la derecha británica. Tiene una ocurrencia delirante la izquierda, o lo que se pueda llamar algo así como cercano a la izquierda en Estados Unidos, como es la academia posmoderna, las universidades donde esta gente ya tiene empleo de por vida, lo copian rápidamente la izquierda leninista o ex-leninista española, y francesa y alemana y británica, y de todo el mundo. Estados Unidos es el imperio no porque se use el dólar como moneda de cambio, sino porque es culturalmente dominante. Y quienes niegan que sea culturalmente dominante están generalmente tan dominados como todos los demás por los productos culturales de los Estados Unidos. Por eso cuando el posmodernismo era meramente francés, pues nadie le hacía caso, ¿no? Pero ya cuando se hizo estadounidense, ya entonces era respetabilísimo. Bueno, por supuesto, Milei miente. El único estado que tiene protección de armas es Estados Unidos, que tiene el mayor índice de criminalidad de los países de la organización de la OSD, de los países desarrollados, de los países opulentos, de los países que tienen dinero y tienen una situación de vida relativamente desahogada y una pobreza no excesivamente lacerante. Es el peor país. Pero teníamos que Santiago Abascal, defendió que los españoles de bien pudieran tener armas para su autodefensa. ¿Autodefensa contra qué?
En España hay 0,61 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Es decir, 6 homicidios por cada millón de personas. Somos 50 millones, 60 millones, no me acuerdo, pero por ahí. O sea, la cantidad de homicidios que hay, dolosos, asesinatos penalmente perseguibles en España es bajísima. En Estados Unidos hay 7,81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es más de 10 veces más. Pero como los republicanos defienden las armas, pues Abascal tiene que copiarlos. No por nada su líder espiritual es Steve Bannon. Eso sin meternos en qué son los españoles de bien, porque por ejemplo yo soy español y no sé si Abascal me considerara español de bien como para permitirme tener una 9 milímetros, Y mira que tiro bien. Pero no creo que me dejara tener, ni lo que en España se llama un tirachinas y en México se llama una resortera y en otros países se llama de distintas maneras, pero es esa horquilla con una goma con la que tiras piedritas. O balines, depende de la potencia. Yo tenía una de balines. Abascal defiende esto. Me alucina el mimetismo extracultural. Europa no tiene libertad de portación de armas. Siempre te sacan, los suizos, todo el mundo tiene un arma. Sí, no, tiene un arma registrada, tiene un arma con la munición controlada, tiene un arma porque es el arma que le dieron cuando hizo el servicio militar obligatorio que siguen haciendo los suizos. Y es un país que no ha glorificado la idea de que todo se resuelve a disparos, que Estados Unidos sí lo ha glorificado. Ningún otro país parte de la base, Rusia a ratos, pero ningún otro país relevante aparte parte de la base de que si algo está mal, si alguien se mete con tu familia, lo que haces es vas y le das 2 tiros. Que todo se resuelve siendo más malo que el malo. Esto ya lo comentamos, ¿no? En las películas donde el tipo al que le pegan, la respuesta no es se vuelve más inteligente y le gana la partida de ajedrez, la novia y el empleo al tipo que le pegaba. No, se vuelve fuerte y le rompe la cara al tipo que le pegaba y entonces le gana en su terreno. Lo importante es poderle romper la cara a alguien. Y esa es la lógica que desafortunadamente ha desarrollado la cultura estadounidense y que poco se nos ha pegado, entre otras cosas, aunque lo veamos en las películas seguido. Pero el mimetismo no me preocuparía tanto si no es porque también se da aquí. Cuando Pablo Iglesias dijo que el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia, lo dijo como su monólogo en aquel programa que tenía, que era La Tuerca, que también pagaba Público, el periódico Público, porque decía que un pueblo desarmado puede ser esclavizado en cualquier momento. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Un pueblo desarmado puede ser esclavizado en cualquier momento? No. Si ese pueblo esclavizado es un pueblo democrático en el que el control de la única fuerza legítima, la única organización que puede usar legítimamente la fuerza es un gobierno democráticamente electo, transparente y que rinde cuentas a la ciudadanía. Pero bueno, aquí quizás te influye este amor a las armas que tenía la izquierda de los años 60 y 70, la izquierda leninista revolucionaria. Pero me llama mucho la atención ese mimetismo del amor a las armas. ¿Qué pasa con las armas? Son bonitas. Primero que nada, hay una estética en las armas. Segundo, hay un asunto de carácter cultural, sin duda alguna. Vemos a la Colt 45 como el arma que hizo al oeste. Vemos a la Bulldog 38 de cañón corto como el arma de los detectives, que casi no se nota. Es bastante gorda, pues no se nota, ¿no? Tenemos clásicos del cine como Harry el Sucio, cuyo fulcro es la Magnum 357, trozo de artillería de este tamaño, que por ejemplo yo con los huesos que tengo no creo que pudiera disparar porque me rompo el brazo, el retroceso que tiene esa arma. Hay un fenómeno cultural y hay un fenómeno de poder. Si usted no ha tirado,
no sabe que disparar un arma da una sensación de poder, efectivamente. Y a cualquier persona razonable le preocupa sentir eso cuando dispara un arma. A cualquier persona medianamente irracional esto le afecta de manera bastante distinta, ¿no? La mayoría de la gente no quiere tirar. Yo me acuerdo, cuando una de las primeras veces que vine a la Semana Negra, nos invitaban a todos los escritores policíacos, hoy escribes novela policíaca, a un campo de tiro a hacer un concurso de tiro, con pistolas 22, de calibre 22, de competición, ¿no? La mitad de los escritores no querían entrar al concurso de tiro, decían es que ellos no, lo de las armas no era para ellos. Dices, pero ¿cómo si en tu novela aquí muere gente por resmas, ¿no? Si llenas cementerios completos en cada capítulo con armas de lo más diversas, ya, sí, pues yo no disparo. Unos cuantos hacíamos, entrábamos al concurso, ¿no? Y quienes nos acompañaban se horrorizaban, los que llevaban a la esposa, a la novia, a algún amigo. No, pero ¿cómo vas a disparar un arma? Era un escándalo aquí en España, ¿no? Aquí en España si tienes un arma de competición puedes tener, un arma de tipo estadounidense, una Heckler & Koch, un arma de las que estas que glorifican los Estados Unidos, automática o una 38 especial, cosas así, no la puedes tener. Puedes tener armas de cacería. Las tienes que registrar, tienes que tener un armario especial en tu casa que esté cerrado todo el tiempo, te controlan la munición y cuando te vas si sales de vacaciones tienes que ir a depositar tu arma en la policía, a la Guardia Civil me parece. Porque no puede quedar el arma sola en casa porque si alguien se mete a robar pues va a tener el arma. Muy raro que alguien tenga armas en España. También será por eso que se mata poco, ¿no? Y se mata más de otras maneras que no son precisamente las armas. No creo que se haga un país mejor con armas. No creo que un país armado, un país razonable, un país democrático sea mejor con armas. Y me llama muchísimo la atención que haya gente como Pablo Iglesias que se compre ese mismo discurso. Yo no sé si por escandalizar o porque se lo cree. Yo no creo que sean liberales el tal Milei o el tal Abascal. No lo son. Liberalismo implica otra cosa, implica cosas de las que están muy lejos de ellos, pero que venden como tales. Lo que hay aquí detrás, una vez más, es una enorme cantidad de populismo y de prometerle a la gente un poder que no va a saber manejar. Esta idea de que si alguien honesto con un arma puede detener a un delincuente con un arma, no, mira, a alguien honesto con un arma le cuesta mucho trabajo disparar con otra persona. A un criminal con un arma no le cuesta ningún trabajo.